María en las Escrituras. ¿Por qué vamos a hablar de la Virgen María desde la Biblia? Saben ustedes que para nosotros la Biblia es fundamental, es palabra de Dios. Tenemos el regalo inmerecido de tener con nosotros la palabra del mismo Dios. A veces uno quisiera decirle a Dios, bueno, háblame, quiero saber qué me quiere decir. Bueno, pues ahí está la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios te quiere decir. Y todo lo que nosotros creemos como católicos debe tener su soporte bíblico, debe tener argumentos bíblicos. No puede ser simplemente que nos inventemos una devoción, una espiritualidad, nos inventemos algo de la nada que no tenga ningún tipo de soporte bíblico. No, necesitamos que tenga fundamento bíblico. Y la devoción a la Virgen María tiene su fundamento bíblico. Y hoy vamos a hablar de eso. Porque muchos dirán, bueno, a ver, hombre, yo es que escucho hablar de la Virgen María, pero ¿dónde está la Virgen en la Biblia? ¿Dónde está la Virgen en las Escrituras? Antes de iniciar, quisiera contarles algo que a mí me impresionó mucho cuando lo escuché la primera vez. Es algo de San Ireneo de Lyon. Se llama el principio de recirculación. A ver, ¿quién era Ireneo de Lyon? San Ireneo de Lyon era discípulo de un santo llamado Policarpo de Esmirna. Y Policarpo era discípulo de un santo llamado Juan Evangelista o Juan Apóstol. Es decir, San Juan Apóstol, el mismo que estuvo al pie de la cruz, el mismo que estuvo con la Virgen María, el mismo que escribió el Evangelio, el mismo que escribió 3 cartas, San Juan tuvo una serie de discípulos, entre ellos uno llamado Policarpo, y este Policarpo a su vez tuvo unos discípulos, y entre ellos uno llamado Ireneo de Lyon, Francia. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de que lo que les voy a decir a continuación es algo que seguramente Ireneo de Lyon escuchó de Policarpo, su maestro. Y seguramente Policarpo, su maestro, lo debió haber escuchado de San Juan Evangelista. Por eso es tan importante lo que les voy a decir. Se llama el principio de recirculación. Y esto está en un libro que se llama Adversus Heresis o Contra los herejes. Se lo voy a leer textualmente y después se los explico. Dice así en el libro 3, numeral 22.4. Dice: en correspondencia encontramos también obediente a María la Virgen cuando dice: he aquí tu sierva, Señor, hágase en mí tu palabra. A Eva, en cambio, indócil, pues desobedeció siendo aún virgen. Eva, habiendo desobedecido, se hizo causa de muerte para sí y para toda la humanidad. Así también María, teniendo a un varón como marido, pero siendo virgen como aquella, habiendo obedecido, se hizo causa de salvación para sí misma y para toda la humanidad. Miren que acá hay un primer dato, y es que Ireneo de Lyon, estamos hablando del siglo II, ya tenía clarísimo la virginidad de María. O sea, esto lo había escuchado el de San Juan, que había vivido, de Policarpo, que lo había escuchado de San Juan, que había vivido con la Virgen María muchos años. Significando la recirculación que hay de María a Eva, porque se desataría de otro modo lo que está atado. Porque no se desataría de otro modo lo que está atado, sino siguiendo el modo inverso a la atadura. De modo que primero se desaten los primeros nudos, luego los segundos, los cuales a su vez libran los primeros, etc. ¿Has visto una devoción que se llama la devoción a la Virgen que desata los nudos? Ok, de acá procede esta devoción. Estamos hablando del siglo II. Y sigue Ireneo de Lyon. Así también el nudo de la desobediencia de Eva se desató por la obediencia de María. Pues lo que la Virgen Eva ató por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. ¿Quién como Dios? Vamos a entenderlo. ¿Cómo funciona esto de atar y desatar un nudo? Eva ató un nudo, el nudo del pecado, y María desató el nudo del pecado. Miren que la redención y la perdición siguen un camino inverso. En la perdición había una virgen. ¿Cómo se llamaba esa virgen? Eva. Había un árbol. ¿Cómo se llamaba el árbol? De la ciencia del bien y del mal. Había un fruto, que era el fruto prohibido, y había un ángel, que era Satanás, un ángel que había caído, ¿no? Entonces, en el pecado había un árbol, una mujer, una virgen, un fruto, está la mujer, el árbol, el fruto y el ángel, ¿bien? Y en la redención está también una mujer llamada María, un fruto, Jesús, bendito el fruto de tu vientre, un árbol, el árbol de la cruz, y un ángel, San Gabriel Arcángel. ¿Cómo funciona esto? Vamos a seguir esta lógica. Dice así: en la perdición, el fruto que estaba en el árbol
Estamos en el jardín del Edén, ¿no? El fruto que estaba en el árbol, a causa de un ángel, termina en el vientre de la mujer, trayendo la condenación para todos. Eso es lo que pasó con Eva. En cambio, en la redención, el fruto, que es Jesús, que a causa de un ángel, San Gabriel, estaba en el vientre de la mujer, por el misterio de la Anunciación, termina en el árbol de la cruz, trayendo la salvación para todos. ¿Ven cómo hay un proceso absolutamente inverso? En la perdición, el fruto que estaba en el árbol a causa de un ángel, con cachos y cola, termina en el vientre de la mujer. ¿Cuál mujer? Trayendo la perdición para todos. En la redención, en cambio, el fruto que a causa de un ángel estaba en el vientre de la mujer, cuando en la Anunciación el ángel le dijo a María, se aceptaba ser la madre del Mesías, y ella dijo, hágase en mí según tu palabra. El fruto que a causa de un ángel estaba en el vientre de la mujer, termina en el árbol de la cruz, trayendo la redención para todos. Por eso no es casualidad que a María se le llame el Ave María. ¿Cómo se dice, cómo se lee Eva al revés? ¿Y cómo se lee ave al revés? Aunque ave es un saludo, miren qué bonito cómo la gente llama a María Ave María, el Ave María. A María le han integrado pues ese saludo a su nombre. Entonces por eso podemos decir que María es la nueva Eva, así como Jesús es el nuevo Adán, y dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos que así como un primer Adán nos trajo la perdición, un nuevo Adán nos trajo la redención, pues había en la perdición una pareja, Adán y Eva. Por eso los padres de la iglesia desarrollaron también la teología de la nueva Eva, y por eso a María se le conoce como la nueva Eva. Esto es bien bonito, porque esto es totalmente salido de las Escrituras y totalmente lógico y consistente. Así como por una pareja nos vino la perdición, una pareja también nos trajo la redención. Naturalmente el Redentor es Cristo. María no es redentora de ninguna manera. No obstante, María coopera con la redención con su sí. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien. Hay un documento de la Iglesia que se llama la Marielis Cultus, es un documento del Papa Pablo VI, bien importante, se habla sobre el culto a María, y en el numeral 30 dice que toda devoción mariana debe tener fundamento bíblico. Miren lo que dice. La necesidad de una impronta bíblica en toda forma de culto es sentida hoy en la Iglesia como un postulado general de la piedad cristiana. El progreso de los estudios bíblicos, la creciente difusión de la Sagrada Escritura y sobre todo el ejemplo de la tradición y la moción íntima del Espíritu orientan a los cristianos de nuestro tiempo a servirse cada vez más de la Biblia como el libro fundamental de oración y a buscar en ella inspiración genuina y modelos insuperables. El culto a la Santísima Virgen no puede quedar fuera de esta dirección tomada por la piedad cristiana. Al contrario, debe inspirarse particularmente en ella para lograr nuevo vigor y ayuda segura. La Biblia, al proponer de modo admirable el designio de Dios para la salvación de los hombres, está toda ella impregnada del misterio del Salvador y contiene además, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, referencias indudables de aquella que fue madre y asociada del Salvador. Pero no quisiéramos que la impronta bíblica se limitase a un diligente uso de textos y símbolos sabiamente sacados de la Sagrada Escritura, sino que comporta mucho más. Requiere, en efecto, que de la Biblia tomen sus términos y sus inspiraciones las fórmulas de oración y composiciones destinadas al canto, y exige sobre todo que el culto a la Virgen esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano, a fin de que al mismo tiempo que los fieles veneran la sede de la sabiduría, que es María, sean también iluminados por la luz de la palabra divina e inducidos a obrar según los dictados de la sabiduría encarnada, que es Cristo. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien, esto a modo de introducción, un poquito de fundamento magisterial, que me parece siempre importante que veamos que esto que está diciendo Wilson pues no se lo inventó, esto no es del Lazo de Amor Mariano, esto es de la Iglesia. Acá les acabo de leer documentos de la Iglesia, de padres de la Iglesia, de un Papa, para que nos demos cuenta que lo que predicamos acá en realidad es doctrina de la Iglesia. Esto no es doctrina de Lazo, es doctrina de Wilson, esto no es la consagración de Wilson, no, esto es doctrina de la Iglesia. Ahora sí vamos al grano, ahora sí vamos a la carnita, pues a lo que nos convoca hoy. María en las Escrituras. Entonces el Papa ha dicho que María está en la Biblia desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y vamos a ver esos textos bíblicos hoy. ¿Tienen para anotar? Ok, anoten, aunque sea en el celular, porque alguien les va a decir, usted se va a consagrar a la Virgen María. ¿Cómo se va a consagrar a la Virgen si la Virgen no está en la Biblia? En ninguna parte de la Biblia aparece la Virgen. Hombre, perdónenme, si les dicen eso, usted va a sacar sus apuntes y va a empezar a leer y a demostrar que tenemos suficientes argumentos para demostrar
la devoción mariana desde las Escrituras. Empecemos desde el libro del Génesis. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis, primer libro de la Biblia, aparece la Virgen María y aparece en una sentencia que Dios lanza a la serpiente. Adán y Eva acaban de pecar. Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste? Adán dice, Eva, ¿qué hiciste? Eva dice, la serpiente, y Dios no le pregunta a la serpiente, porque la serpiente era Satanás y Satanás ya estaba condenado. Y por eso lanza esta condena, esta sentencia, digamos, esta maldición contra la serpiente. Dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú tratas de herir su talón. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Primer texto bíblico entonces, la Virgen desde el libro del Génesis. Aparece el pecado y Dios promete un Salvador y aparece el Salvador unido a su madre. Bien, miren que María siempre es presentada con Jesús. María siempre está unida a Jesús. María y Jesús no se pueden separar. Lo que decíamos al principio, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, acá lo volvemos a decir. No separemos lo que Dios unió. La primera vez que Dios anuncia al Mesías, lo anuncia unido a su Madre Santísima. Decíamos también que la primera vez que Dios anuncia el Mesías a los pastores, lo anuncia junto al Mesías. ¿Recuerdan también, no? Que habíamos dicho que los pastores entran y encuentran, a Jesús al lado de la Santísima Virgen María. Ve a María y ven al niño. Y decíamos también que los primeros paganos que encontraron al Mesías, los Reyes Magos, cuando entran también allá al pesebre, ven a Jesús con su Madre Santísima. Siempre hay esa unión entre Jesús y María. ¿Quién como Dios? Vamos a ver, la enemistad que Dios propone cuando le dice a la serpiente que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, es una enemistad total. Eso es lo que se llama el dogma de la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción significa que todos nosotros nacimos con el pecado original, pero la Virgen María aún es concebida sin pecado original. Existen dos momentos, la concepción, cuando espermatozoide y óvulo se unen, semilla de papá y semilla de mamá se unen y viene la concepción en el vientre pues de la mamá. Eso se llama la concepción. Y después el nacimiento. Nosotros fuimos concebidos con el pecado original y nacemos con el pecado original. Nos bautizan y en ese momento el pecado original se borra, pero permanecen en nosotros las consecuencias del pecado original, aunque ya no tenemos el pecado original. En María, en cambio, pasa lo siguiente, que ella es concebida sin pecado original. Es decir, aún en el momento de la concepción, por una gracia singular de Dios, el Señor la protege para que ella no sea concebida y mucho menos nazca con el pecado original. Por eso el ángel le dice a María, Lucas capítulo 1, versículo 28, alégrate llena de gracia. ¿Qué es lo que uno consigue en el momento del bautismo? ¿Qué es lo que Dios nos da a través de los sacerdotes? La gracia. Pues Dios a través del ángel está diciendo a María que ella es llena de gracia. Antes de que Cristo hubiera muerto en la cruz, antes de la redención, nadie tenía gracia. Pero el ángel está diciendo a María que ella es llena de gracia. Esa palabra en griego es kecharitomene. Es una expresión en griego que solamente se usa una vez en toda la Biblia. Y es en este caso, para María. María es llena de gracia. ¿Por qué? Porque Dios te había dicho que el demonio, ese ángel malvado, no iba a tener ningún contacto con María, que la enemistad iba a ser total. A ver, dígame, si María hubiera nacido con el pecado original, yo hubiera estado por lo menos un segundo, o si hubiera sido concebida en pecado original, había estado por lo menos un segundo contaminada del pecado. Había estado amiga ya, asociada con el demonio. Pero Dios había dicho que iba a haber una enemistad total. Por consiguiente, María, ahí desde el libro del Génesis, ya había sido prefigurada como una mujer en gracia, como una mujer a la que el pecado no iba a tocar. Y miren que el ángel se lo va a decir dos veces. Lucas 1:28, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y Lucas 1:30, el ángel dijo a María, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. María, la llena de gracia, María, la que haya gracia delante de Dios. Yo tenía un amigo evangélico en la universidad, Jason, que me decía, hermano, yo no le encuentro ninguna gracia a María. Yo le dije, Jason, pues me da mucho pesar, hermano, que usted no le encuentre ninguna gracia a María, pero ¿sabes qué? Poco importa que tú no le encuentres gracia a María. Lo importante es que Dios le encontró gracia. Y le leí estos dos textos. Mira, que Dios la encontró llena de gracia y el ángel le dijo que no tuviera miedo a María porque el Señor había encontrado gracia en ella. Vamos a ver, ¿quién es el experto en gracia? Dios es el experto en gracia. Si yo pinto un cuadro y viene una persona que no tiene nada de idea del arte y critica ese cuadro, pues yo voy a decir, ¿qué más da? No sabe nada. Pero si viene de repente Dalí, Picasso o Goya, si viene
no sé, Miguel Ángel, si viene Da Vinci y mira el cuadro, oye, qué maravilla, qué bien, mira cómo maneja los contrastes, oye, impresionante, wow, el punto de fuga, y mira acá los colores. Hombre, pues mi sonrisita se va dibujando significativamente, ¿cierto? Que otro que no sabe nada me critique el cuadro, poco importa, pero que los que saben del arte valoren mi cuadro, eso es lo que me importa. Entonces, a ver, le decía yo a mi amigo Jason, le decía, hermano, a ver, ¿quién sabe de gracia? ¿Usted o Dios? ¿Quién sabe más de gracia? Usted dice, no encuentro gracia en María. ¿Y quién sabe de gracia? ¿Usted? No, Dios. Y Dios dijo que María estaba llena de gracia. Eso es lo que realmente nos importa. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Ahora, miren algo bien lindo. El primer rostro que Jesús ve cuando nace es el rostro de María. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículos del 6 al 7. Y sucedió que mientras ellos estaban allí se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Cuando vemos el texto de María dando a luz en el pesebre, pensemos que Jesús no extrañó el cielo, pensemos que Jesús vio el rostro del Padre, y del rostro del Padre lo primero que vio cuando sus ojos contemplaron la luz fue el rostro de la Madre. ¿Cómo sería aquel rostro? ¿Cómo sería de angelical? ¿Cómo sería de bello? ¿Cómo sería de enamorado el rostro de la Santísima Virgen María? Entonces noten que Jesús sí quiere empezar siempre todo con María. Todo lo quiere empezar con María. El primer rostro que él va a ver es el de su madre. El último que va a ver también es el de su madre en la cruz. El primer milagro que Jesús va a hacer, lo va a hacer por petición de su madre en las bodas de Caná. ¿Se acuerdan? Y acá lo que les voy a contar de este texto, que a mí me impresiona mucho, es algo que quisiera que le prestara mucha atención, porque el texto de las bodas de Caná es un texto que está lleno de simbolismos, y es un texto que si logramos entender adecuadamente, vamos a comprender la grandeza que Jesús le da a María. El primer milagro, bodas de Caná. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Noten cómo empieza este texto. Empieza de la siguiente manera. 3 días más tarde, fue invitado Jesús a una boda en Caná de Galilea. ¿Cuándo empieza eso? ¿Cuándo empieza eso? 3 días más tarde. Empecemos a contar días. ¿Por qué dice 3 días más tarde? Resulta que el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 1, ya estamos en el capítulo 2, va a empezar a contar los días, como si hablara de una nueva creación. Miren esto. En Juan capítulo 1, versículo 1, Juan comienza diciendo, en el principio, ¿qué otro libro de la Biblia comienza así? El Génesis comienza así. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan va a empezar a hablar como de un nuevo Génesis. Y miren cómo empieza el Génesis. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, etcétera, 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 etcétera. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 1 también. Juan va a empezar como la nueva creación, ¿no? Juan empieza su evangelio como empieza el libro del Génesis. Después dice, Juan, en el capítulo 1, versículo 4, dice que en ella, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. ¿Qué otro libro de la Biblia habla de una luz que brilla en las tinieblas? El Génesis, en la creación también. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 3. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena, y la luz brilló en las tinieblas. Miren qué impresionante lo que está haciendo San Juan. San Juan habla en el principio, el Génesis habla en el principio. San Juan habla de que Cristo es la luz que brilla en las tinieblas, el Génesis habla de una luz que brilla en las tinieblas. Cuando sigue San Juan en su evangelio, Juan capítulo 1, versículo 32 y 33, habla del bautismo. Y dice, y Juan dio testimonio, está hablando de Juan Bautista, Juan dio testimonio diciendo, he visto que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él, sobre Cristo. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con el agua me dijo, aquel sobre quien veas que baje el Espíritu y se quede sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan ve que el Espíritu baja sobre el agua y revolotea sobre el agua. ¿Qué otro libro de la Biblia habla del Espíritu sobre las aguas, revoloteando sobre las aguas? Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie del agua. ¿Impresionante o no?
Estamos viendo entonces una similitud tremenda entre el libro del Génesis y el libro el Evangelio de San Juan. ¿Por qué les digo esto? Porque noten que Juan empieza la boda de Caná en el capítulo 2, versículo 1, diciendo 3 días más tarde. Ojo, 3 días más tarde. ¿Y por qué San Juan comienza contando los días? ¿Se acuerdan que el Génesis cuenta también días? ¿Cuántos días cuenta el libro de Génesis? 7. Ok, ¿y qué pasa en el séptimo día? Dios descansa, ¿cierto? Juan comienza diciendo 3 días más tarde. ¿Por qué dice 3 días más tarde? Porque Juan hasta ahí ha contado 4 días antes. 4 días antes más 3 días más tarde, ¿cuánto da? 7. Y les voy a mostrar que Juan está contando días desde antes. Entonces, Juan capítulo 2, versículo 1 dice 3 días más tarde, listo. Pero vamos otra vez, pregunto, ¿estamos enredados o vamos bien hasta acá? ¿Voy demasiado rápido? ¿Vamos bien? Ahí enredados vamos entendiendo. ¿Qué trato de mostrarles? Que Juan está hablando de una nueva creación con Cristo. Así como el Génesis tuvo una creación de lo material, San Juan está hablando de una creación espiritual, una creación sobrenatural, la creación que viene a traer Cristo, la creación del hombre nuevo. El primer hombre fue sacado del barro, el nuevo hombre será sacado de la luz del Espíritu Santo. A ver, Pablito Tamayo. San Juan Evangelista, que fue el que escribió. Listo, pero San Juan Evangelista está escribiendo sobre San Juan Bautista. Hasta acá vamos bien. Listo. Esto lo escribe San Juan Evangelista, pero escribe sobre San Juan Bautista. Vamos a ver. Entonces dice San Juan Evangelista, dice lo siguiente. El primer día que aparece en el Evangelio de San Juan, aparece en Juan capítulo 1, versículo 19. Dice que Juan Bautista dio testimonio de Jesús y dice que este fue el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron donde él, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Ahí empieza el primer día. Juan Bautista dando testimonio de Jesús. El segundo día, esto nos estamos devolviendo, ¿no? Estamos en el capítulo 2, comienza diciendo 3 días más tarde. Estamos en el capítulo 1 para contar los días. Juan capítulo 1, versículo 29, dice, al día siguiente, o sea, en un día Juan da testimonio, y al día siguiente, ¿cuántos días vamos? ¿Cuántos días vamos? Al día siguiente ve Jesús venir hacia él. Al día siguiente ve a Jesús, Juan Bautista, venir hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí Juan Bautista bautiza a Jesús. ¿Cuántos días vamos? En el primer día da testimonio, en el segundo lo bautiza. Después Juan capítulo 1, versículo 35, unos versículos más adelante, dice, al día siguiente, ¿cuántos días vamos? Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Esos discípulos eran el evangelista Juan y Andrés. Y después dice, Juan capítulo 1, versículo 43, al día siguiente, ¿cuántos días vamos? Jesús quiso partir para Galilea y se encontró con Felipe y le dice, sígueme. Y ahí Jesús llama a otros 2 Felipes, a otros dos apóstoles, a Felipe y a Natanael. ¿Quién como Dios? ¿Cuántos días vamos ahí? En el capítulo 1, 4 días. Y el capítulo 2 empieza diciendo 3 días más tarde. O sea que las bodas de Caná se celebran en el día. ¿Por qué esto es tan relevante y hago toda esta introducción? Porque las bodas de Caná es un pasaje importantísimo para nosotros como católicos. Ya vimos que Juan está hablando de una nueva creación. Ya vimos que Juan está llegando al séptimo día. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Porque ahí está toda la iglesia. Está Jesús, está con los apóstoles, está en unas bodas, está el matrimonio entonces. Pero allí hay una mujer importantísima. ¿Quién está ahí? Está la Santísima Virgen María. Y no es una mujer que está ahí simplemente por estar. O sea, la presencia de María no es una presencia meramente accidental. No fue que la invitaron, pues porque qué pena, invitamos a Jesús, pues invitemos también a María. No, señores. Es tan relevante que gracias a María, Jesús hace su primer milagro. ¿Y cuál fue ese milagro? ¿Qué significa todo esto?
que para ser una nueva criatura, el hombre nuevo nacido en Cristo, al igual que el primer hombre nacido del barro, duró 7 días la creación para que finalmente el hombre estuviera terminado. El hombre nuevo nacido en Cristo es un hombre que debe nacer en el seno de la iglesia. Es un hombre que debe nacer al lado de la Virgen María. Es un hombre que debe nacer en comunidad. Es un hombre que debe nacer amando a Jesús y suplicando intercesión a María para que ella nos logre los milagros de Cristo. Porque no fue María la que convirtió el agua en vino, pero fue ella la que intercedió para que esa agua se convirtiera en vino. ¿Quién como Dios? ¿Está impresionante esto o no? A mí me impresionó mucho, la verdad. Porque uno lee simplemente las bodas de Caná y uno dice, bueno, no, chévere, bodas de Caná, primer milagro. No, pero lo que hay detrás de las bodas de Caná es todo lo que les acabo de decir. Lo que hay detrás de las bodas de Caná es un fundamento bíblico tremendo. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Y noten cómo termina el capítulo 11. El versículo 11, perdón, del capítulo 2. Después del milagro de la boda de Caná, todos conocemos el milagro, fueron invitados ellos, se acabó el vino, María le pide a Jesús que haga el milagro, Jesús le dice, no ha llegado mi hora, María dice a los discípulos, a los digamos, servidores, a los sirvientes, hagan lo que les diga, y ellos obedecen a Jesús, llenan unas tinajas de agua, y Jesús hace el milagro de la conversión del agua en vino. Y el versículo 11 dice, y los discípulos creyeron en él. Allí donde hay una obra auténticamente mariana, los discípulos de Cristo aumentan su fe en el Señor. Es decir, nosotros, mientras más amamos a María, más debemos amar a Cristo. Una auténtica devoción mariana debe manifestarse en un profundo amor a Jesús. Nadie puede decir, no es que yo amo mucho a María, pero yo no amo a Jesús. Entonces estás amando a María de manera equivocada. Porque lo que hace la Virgen María es llevarte a enamorarte profundamente de su Hijo. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Para dónde vamos? Para el cielo, señores. Muy bien. Ahora bien, así como Dios quiere empezar sus obras con María, Dios quiere también concluir sus obras con María. Y miren que como al principio Cristo contempla el rostro de su madre, antes, digamos, lo primero que ve es el rostro de su madre cuando nace, al final también el último rostro que ve es el de su madre. Juan capítulo 19, versículo 25 dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre María y la hermana de su madre, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Jesús ve a María cuando nace. La primera que ve, el primer rostro que contempla es el de María. Jesús ve a María cuando muere. El último rostro que contempla es el rostro de María. Wilson, pero ¿para qué todas estas citas bíblicas? Wilson, pero no, háblame de historias de la Virgen, yo no quiero saber tantas citas bíblicas. Señores, puede que no se le grabe ni una cita bíblica a usted hoy, pero cuando alguien le diga a ustedes, eso de la devoción mariana no está en ninguna parte, eso de la Virgen, eso es un invento de la Iglesia Católica, eso es un invento de Constantino en el siglo IV, eso es una diosa Artemis que tenían los paganos y que la Iglesia adoptó, eso no tiene ningún tipo de fundamento, usted va a decir, hombre, no me acuerdo de ninguna cita bíblica, pero sé que ahí están. ¿Cierto que sí? No me acuerdo en nada de lo que dijo Wilson, pero sé que ahí están las citas bíblicas. ¿Quién como Dios? Muy bien. Ahora, dijimos que el primer libro de la Biblia es ¿cuál? ¿Y cuál es el último libro? Y dijimos que María está en el primer libro, ¿o no? ¿Cuál es la cita? Génesis 1:1, hágame el favor. Que alguien lo despierte. Génesis 3:15. Génesis 1:1 es lo de en el principio, ¿se acuerdan? Muy bien. ¿Y cuál es el último libro de la Biblia? El Apocalipsis. El Apocalipsis, muy bien. El Apocalipsis. Ok, dijimos que Dios empieza su obra con María también, pero también la concluye con María. En el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, también está María. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Dice, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Palabra de Dios.
¿Ustedes han visto a la Virgen de Guadalupe o no? ¿Han visto a la Virgen de Guadalupe vestida del sol, que tiene un manto precioso y que el sol brilla detrás de ella? ¿Y han visto que la Virgen de Guadalupe está pisando una luna con la luna bajo sus pies? ¿Han visto que las imágenes de la Virgen normalmente tienen una corona? ¿Y saben cuántas estrellas tiene esa corona? ¿Y por qué 2 estrellas? Porque está hablando de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles. El número 2 es un número deliberado, ¿no? ¿Ya contaron estas cuántas tienen? A ver, muchachos, hagan el trabajo. 12. No sé, la verdad. 2, 4, 6, 8, 10, 12, sí señores. Pues las grandes, ¿no? Las estrellas grandes. Las otras son como flores de lis. Bien. 2 estrellas por los 12 apóstoles, 2 estrellas por las 12 tribus de Israel. El antiguo pueblo, 12 tribus de Israel; el nuevo pueblo, 12 apóstoles. El antiguo pueblo edificado sobre las 12 tribus, el nuevo pueblo edificado sobre los 12 apóstoles. ¿Quién como Dios? ¿Ven? Y de este texto hay todavía una cosa más profunda, y es que esa visión de la mujer vestida de sol es la visión de la nueva arca de la alianza. Pero bueno, no lo voy a enredar con eso, pero simplemente para que se hagan una idea de la profundidad bíblica que hay en las Escrituras. Ahora bien, ¿será que nosotros podemos demostrar bíblicamente los títulos que le damos a la Virgen? Por ejemplo, nosotros decimos que María es madre ¿de quién? ¿Madre de quién? ¿De Jesús o de Dios? ¿Pero de Jesús hombre o de Jesús Dios? De ambos, o sea que Jesús son 2 personas o una sola. Y entonces, ¿María es madre de Jesús o madre de Dios? De los 2, o sea que Jesús son 2 personas. O sea, si María es madre de Dios, significa que María hizo a Dios. Jesús es Dios. Entonces María es madre de Dios, o sea que María hizo a Dios. ¿Qué dice Pablo? Dios encarna a Jesús en el vientre de la Virgen María. ¿Y Jesús es Dios o no? Indudablemente. Pero entonces María es madre solamente de la parte humana de Cristo, porque no puede ser madre de la parte divina. ¿O es madre de la parte divina? ¿Se puede separar en Jesús la parte humana y la parte divina? Jesús es mitad humano y mitad Dios, como Hércules. ¿Saben que los evangélicos te dicen, no, María es la madre de Jesús, pero María no es la madre de Dios? Y te van a decir eso una y otra vez. Bueno, pues les voy a resolver la duda. Hay que preguntarle a las Escrituras. Y vamos a ver que en las Escrituras llaman a María madre de Dios. No le dice Dios, pero le dice Kyrios. Miren esto. Lucas capítulo 1, versículo 43. Lucas 1:43 es cuando la Virgen visita a su prima Isabel, e Isabel le dice: ¿de dónde a mí que venga la madre de mi Señor a verme? La madre de mi Señor. Yo tengo la Biblia en griego. Ese Señor es un Señor con S mayúscula. Y en griego ese Señor se dice Kyrios. Y Kyrios es la traducción de un hebreo Adonai. Adonai. En el Antiguo Testamento se le decía a Dios Adonai. Y Adonai es la traducción hebrea de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento para decir Dios decían Adonai. Y luego, cuando tradujeron el nombre Adonai a griego, Adonai es hebreo, Adonai a griego le pusieron Kyrios. Y exactamente ese es el título que le da Santa Isabel a María, la madre de mi Kyrios, la madre de mi Señor con S mayúscula. Solo en la Biblia se le llama Señor con S mayúscula a Dios. Isabel le está diciendo a María: ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Dios a visitarme? Ahora sí, vamos a resolver el problema. Y entonces, la Biblia dice que María es madre del Señor con S mayúscula, o sea, de Dios. ¿Puede acaso alguien ser la madre de Dios? Pues sí, señores. Sí, señores, y lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Vamos a pensar que Teresa es madre de Juan, ¿ok? Y vamos a pensar que Juan es presidente. ¿Puedo concluir que Teresa es la madre del presidente, sí o no? Teresa es madre de Juan. Hasta ahí vamos bien. Juan es presidente.
Conclusión, ¿Teresa es madre del presidente? Indudablemente. Pregunto, ¿la presidencia la inventó Teresa? No. Ahora, antes de Teresa, ¿había presidencia o no? Muy bien. ¿Teresa hizo a Juan presidente? No. Él solo lo tuvo, pero no lo hizo presidente. Pregunto, ¿la presidencia existía antes de Teresa? ¿Está fácil de entender o no? Ok, ahora hagamos lo mismo con Jesús y con María. ¿María es madre de Jesús? ¿Sí o no? Lo vemos en la Biblia. ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? Lo dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Muchos textos de las Escrituras hablan de la divinidad de Cristo. ¿María es madre de Jesús? ¿Sí o no? ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? ¿María es madre de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Hizo María Dios? ¿Dios existía antes de María? ¿Y aún así María es madre de Dios? Claro, porque María es madre de una persona y esa persona es persona divina, aunque tenga dos naturalezas, humana y divina, pero es persona divina. Se lo voy a poner con otro ejemplo muy sencillo. Cuando tu papá y tu mamá te dan a luz, vamos a ver, cuando eres concebido en la semillita del hombre y de la mujer, en ese momento papá y mamá aportan dos células que van a darnos el cuerpo a nosotros. Pero nosotros recibimos el alma directamente de Dios. Dios infunde el alma sobre el óvulo fecundado. O sea, nuestros papás no nos dan el alma, nos dan el cuerpo. ¿Ok? Es Dios el que infunde el alma. Ahora pregunto, ¿mi mamá es madre de mi cuerpo o de mi alma? O sea, yo digo, hola, mucho gusto, les presento a Marta Nili, la mamá de mi cuerpo, por favor, hable con ustedes. Yo digo que es madre de Wilson. Yo digo que es madre de la persona. Yo tengo una naturaleza material y una naturaleza espiritual, cuerpo y alma. Esto es un ejemplo algo imperfecto, pero para que me entiendan. Mi naturaleza material, o sea, mi cuerpo, me lo dieron mis papás. Pero mi naturaleza espiritual lo recibí directamente de Dios. Pero mis papás no son papás de una naturaleza, sino de una persona. Y esa persona se llama Wilson. Yo nunca digo, ahí va caminando la mamá de mi cuerpo. O sea, yo no voy a llamar a mi papá este domingo a decirle, papá de mi cuerpo, yo te doy gracias porque me diste el cuerpo. No me diste el alma, me diste el cuerpo, que se va a podrir con los gusanos. Pero no importa, no importa. De algo sirve que seas papá de mi cuerpo. ¿Uno le va a decir eso al papá? Pues de ninguna manera. ¿Por qué? Porque mi papá es papá de Wilson, completo, con cuerpo y alma, aunque solo me haya dado el cuerpo. Lo mismo María. Jesús no dice, les presento a la mamá de mi cuerpo, a la mamá de mi naturaleza humana. No, a la mamá de mi persona. La persona es Cristo y esa persona es divina. Esa persona es Dios. Por consiguiente, María es madre de Dios. Punto. ¿Quién como Dios? Ahora sí, ¿quién sería capaz de explicarme lo que acabo de decir sencillamente? Esto es un poquito de filosofía. Y me les meto un poquito en esto porque ustedes ya van a ser consagrados, ustedes tienen que tener algunos argumentos. Si usted se enreda mucho, utilice el ejemplo del presidente. El ejemplo del presidente está muy bueno. ¿Cómo es que llama la mamá de Petro? Usted utiliza el ejemplo del presidente, que es buenísimo, listo. El ejemplo del presidente está muy claro, se me hace muy lógico, muy consistente y se me hace muy aleccionador. Pero todas estas son cosas ya de teología, pero tenemos que tener una formación teológica nosotros. A lo que me refiero es a que la iglesia no es gratuita en sus afirmaciones. No es que la iglesia le dio por llamar a María Madre de Dios y ya. No. Hay un fundamento filosófico, teológico, bíblico, magisterial detrás de todo esto. ¿Quién como Dios? Ahora bien, sigamos con María en la Biblia. ¿Fue María siempre virgen? ¿Sí o no? Entonces, explíqueme en este texto bíblico. Mateo capítulo 13, versículo 55. Dicen a Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cuál es el carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Palabra del Señor. ¿Cómo la ven?
Está hablando de María, de José, perdón, el carpintero, el papá. Y está hablando de María y sus hermanos. Y si María es virgen, ¿cómo Jesús va a tener más hermanos? ¿Quién me explica esto? ¿Cómo la ven? ¿Ah? Y entonces, esto es leído en la Biblia católica. Habla de hermanos de Jesús. La pregunta es, ¿hermanos de Jesús en la Biblia significan lo mismo que hijos de María? Y eso es lo que vamos a demostrar. Resulta que en la Biblia la palabra hermanos es una palabra muy amplia. Es más, cada que venimos a misa, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y comienza San Pablo diciendo, hermanos. La comunidad de Corintios tenía 1.500 personas. O sea, la mamá de San Pablo era mejor dicho, un conejo, pues. O sea, tuvo 1.500 hijos, hágame el bendito favor. ¿Alguien creería que de verdad San Pablo, cuando dice hermanos a los corintios, está refiriéndose a hijos biológicos de su madre? En absoluto. Es más, nosotros, ¿cómo nos llamamos entre nosotros? ¿Qué hubo, hermano? ¿Usted qué hermano? ¿Y somos nacidos de la misma mamá? No, pero bueno, estos son ejemplos que pongo. Vamos al fundamento bíblico. Vamos al fundamento bíblico. Hay un texto que a mí me encanta, es Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 5. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 5, donde el ejemplo queda perfecto, donde se demuestra que la palabra hermanos en la Biblia no necesariamente implica hijos de la misma mamá. Y acá están hablando de un grupo de personas que trasladaron el arca de la alianza. Y van a decir quiénes son este grupo de personas. Y dice, de los hijos de Coat está Uriel, el jefe, y sus hermanos, 120. O sea, 120 con Uriel trasladaron el arca de la alianza. Pregunto, ¿una mamá puede tener 120 hijos? ¿Sí? Vamos a ver, ni si a los 14 años empezara su vida fértil y tuviera trillizos hasta los 80 años, creo que no le daría. No le daría, biológicamente imposible. Bueno, estaba hablando del caso biológico más imposible. Pero sigamos. De los hijos de Meriarí, Asaías, el jefe, y sus hermanos, 220. Oye, yo una vez le mostré este texto a un hermano separado. Y me dijo, ay, ¿por qué no? 220 no puedes tener uno. Me imaginé pues, 220. De los hijos de Gersón, Joel, el jefe, y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, a Semaías, el jefe, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, a Eliel, el jefe, y sus hermanos, 80. Bueno, a esa señora no le fue tan mal, son 80 hijos. De los hijos de Uziel, Aminabad, el jefe, y sus hermanos, 112. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Dígame usted entonces. La palabra hermanos en la Biblia significa hijos de la misma mamá. No, pues porque sería imposible. ¿Cómo me demuestra usted que una mamá tuvo 220 hijos? Ahora bien, si María hubiera tenido más hijos, se hubiera roto la profecía del Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la profecía? Isaías 7:14. Había una profecía 700 años antes de Cristo. Había una profecía que decía que la mamá del Mesías sería una virgen. Y la profecía dice así, pues bien, el Señor mismo les va a dar una señal. ¿Una señal para qué? Para reconocer al Mesías. He aquí que la Virgen está encinta y da a luz a un hijo y le pone por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién como Dios? Israel tenía una clara señal para reconocer al Mesías. Israel veía al Mesías y su mamá tenía que ser virgen. Pero dígame usted que dijeran, a ver, ¿cuál es el Mesías? Este. ¿Y cuál es la mamá del Mesías? Esa señora con 120 hijos. No, pues hágame el favor, ¿dónde está la señal? Una señal sirve para señalar. Si yo le digo a Pedrito, Pedro no me conoce, le digo, Pedro, nos vamos a encontrar en la entrada de la iglesia. Me vas a reconocer porque estoy con una camiseta roja. Pero cuando viene Pedro, antes de llegar me cambio la camiseta y me la pongo negra. ¿Pedro me va a reconocer? Porque cambié la señal. Si cambio la señal ya no soy reconocible. Si la señal ya no está, entonces ya no está el señalado tampoco. Israel, ¿cómo iba a reconocer al Mesías si su mamá no hubiera sido virgen? La virgen tenía que ser virgen para que Israel pudiera reconocer al Mesías. Por eso es tan importante que nosotros defendamos la virginidad de María, porque defender la virginidad de María es defender el mesianismo de Cristo. Cristo es Mesías porque su madre es virgen. Es decir,
Cristo es Mesías cumpliendo la profecía de una madre virgen. Wilson, pero ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Entonces, cuando nace Jesús, ¿qué? Cuando nace Jesús, ¿qué? Señores, el milagro está claro. ¿Cómo entra Jesús al vientre de María? Por un milagro. ¿Cómo sale Jesús del vientre de María? Por un milagro. San Agustín dice, como entra el rayo del sol a través del cristal sin quebrarlo ni opacarlo, así Jesús atraviesa el vientre de María sin quebrar ni opacar su virginidad. ¿Eso es imposible? Pues no es imposible, porque en la Biblia aparece un caso como este. Si usted lee el libro del el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, el día de la aparición del resucitado, el día de la resurrección, tenían en el cenáculo la puerta cerrada los apóstoles, y Jesús aparece en medio de ellos aún con la puerta cerrada, y se va también con la puerta cerrada. Ese mismo Cristo que puede entrar a una habitación y salir de la habitación sin usar la puerta, entra y sale de la habitación del vientre de María sin usar la puerta. ¿Cómo la ven? Yo no creo en eso. Hombre, pues no crees en el milagro que dice la Biblia. El milagro es que la Biblia dice que la Virgen concibe y la Virgen da luz. Esa misma Virgen que concibe siendo virgen es la misma Virgen que da luz siendo virgen. Por eso es tan importante leer el texto bien. Ahora, los hermanitos protestantes creen solamente en la mitad del milagro. Ellos sí creen que Jesús entra al vientre de María por un milagro. No hay concurso de varón en la concepción de Jesús. Pero no creen que cuando sale del vientre de María se produce otro milagro. Los católicos creemos en el milagro completo. Creemos que entra al vientre de María por un milagro y sale del vientre de María por un milagro. Naturalmente, es un milagro único en la historia. Pero claro, es que ¿cuántas veces se ha encarnado Dios en la historia? Una sola vez. Wilson, pero es que los niños no nacen así. Exactamente, y tampoco se conciben así los niños. Y si mira la resurrección, tampoco los muertos resucitan así. Estamos hablando de dos grandes acontecimientos. Incluso un teólogo protestante llamado Karl Barth, protestante, decía que hay dos milagros que fundamentan nuestra fe cristiana: el milagro de la encarnación y el milagro de la resurrección. Que si uno no creyera en esos milagros, uno no podría llamarse cristiano. Esos son los dos grandes milagros que sustentan nuestra fe: encarnación y resurrección. Ahora, alguien dirá, Wilson, pero es que yo escuché que alguien dijo en una predicación que eso es una cosa simbólica. No. Nosotros creemos en la virginidad de María no como algo simbólico, sino como algo real. El Catecismo en el numeral 499 dice que la fe católica afirma la virginidad física y real de María. Hombre, esto es naturalmente para una sociedad como la nuestra, que es una sociedad demasiado pragmática, una sociedad demasiado racionalista, le cuesta dificultad creer en los milagros. Pero si Dios existe, ¿por qué no pueden existir estos milagros? Si Dios fue capaz de sacar de la nada la creación, ¿por qué no es capaz de que su Hijo eterno sea concebido milagrosamente y nacido milagrosamente del vientre de María? ¿Quién como Dios? Y después de Dios, un último tema. Alguien le va a decir a usted, no le pida a María, María no puede interceder, hablando de temas bíblicos, porque dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Vamos a ver. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿que quién es? Eso me lo mostró un evangélico. Pablito, ven acá, campeón. Acá al frente. Ese mismo amigo evangélico de la universidad, gran muchacho, gran persona, me dijo, Wilson, ¿usted por qué le pide a María? No sirve pedirle a María. Mire lo que aparece acá. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. No le siga pidiendo a María. Entonces yo le dije, hermano, ¿en serio? ¡Sí! Entonces estoy equivocado, muy equivocado. Le dije, ¿y vos podrías orar por mí para que yo salga del error? No, claro que sí. Y le voy a decir a toda mi congregación que oremos por ti. Le dije, hermano, una pregunta. ¿Por qué tu congregación, tu pastor, pueden orar por mí ante Jesús, que son hombres pecadores como yo, y por qué María no lo puede hacer? Entonces me queda mirando y como que no sabe qué responder y me dijo,
es que María está muerta. Y le dije, no, hermano, ahí sí te equivocas. Entonces le saqué un texto que me sabía de memoria, Lucas 20:38. Y en Lucas 20:38 Jesús dice, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Para Él y ante Él todos viven. Y ya mi amigo no supo qué responderme. Le dije, si tú puedes orar por mí, María también lo puede hacer. ¿Y cómo funciona esto? Ciertamente María no va a interceder por mí ante el Padre. Ante el Padre intercede Jesús por mí. Pero ¿puede María interceder por mí ante su Hijo? Ya vimos en la boda de Caná que sí. Pero María está muerta. Ya vimos que no, porque Lucas 20:38 dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Es más, nosotros creemos que la Virgen María además subió a los cielos. Pero miren que aún los apóstoles pedían intercesión por ellos. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. San Pablo dice que nosotros debemos interceder en favor de todos los hermanos. Si nosotros podemos interceder, ¿por qué María no lo puede hacer? ¿Quién como Dios? Ya vimos que hay un ejemplo bíblico clarísimo donde María intercede en la boda de Caná. Créanme, si yo, que soy una persona mala, pecadora como todos, no le negaría nada a mi mamá, ¿piensan ustedes que Jesús le va a negar algo a su madre? ¿Jesús le negará algo a su madre María? ¿María le negó algo a Jesús? ¿María mientras vivía le negó algo a Jesús? ¿Le dijo no a Dios en algún momento? Aún al pie de la cruz le dijo sí. Aún en la anunciación, aunque implicara que le iban a apedrear, dijo sí. Pues señores, Jesús no le va a negar nada a aquella que nunca le negó nada.